Vía Pública. Vía Pública. ¿Cómo están? Muy buenas noches. 23 horas con 2 minutos. Les damos la bienvenida a esta edición de Vía Pública aquí en esta noche de martes 20 de mayo de 2025. Más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país durante su licencia médica entre 2023 y 2024. Esto de acuerdo a lo revelado por la Contraloría General de la República a través de su noveno consolidado de información circularizada. Este informe dio a conocer que para un total de 25.078 funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% correspondían a permisos que fueron entregados por FONASA y 31% por distintas ISAPRES. En base al reporte de Contraloría, se determinó que los titulares de esas más de 35.000 licencias habrían entrado o salido de Chile en casi 60.000 oportunidades. Esto durante el respectivo permiso de reposo. También dentro del informe, además, se identificó a las entidades que emitieron la mayor cantidad de licencias. Hablamos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, con 2.280 licencias, la Fundación Integra con 1.934 y la Municipalidad de Arica con 719. Aquí comienza una nueva edición de Vía Pública y estamos ya aquí junto a nuestro panel político, compuesto por aquí quienes nos acompañan habitualmente. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Marco, como siempre aquí. Aunque este martes como viernes, ¿no? Sí, parece un viernes chico. Y Marco Moreno, también director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ambos por acompañarnos. Hay harto tema que conversar, pero comencemos por esto, lo que se detectó por parte de la Contraloría General de la República, estas miles de licencias que finalmente fueron mal utilizadas por funcionarios públicos, han tenido ahí consecuencias políticas también, consecuencias administrativas, y finalmente el gobierno determina ejecutar una serie de acciones, o anunciar más bien una serie de acciones que van a ejecutar para perseguir esta situación. ¿Cómo ven que haya ocurrido esta situación y la reacción también del gobierno al respecto? Marco. Bueno, en general lo que estamos observando es una constatación de una serie de hechos que están siendo bastante frecuentes en relación a un sistema de baja responsabilidad que tenemos en Chile, ¿no es cierto? Nadie cobra cuenta por desempeño, por lo tanto da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no? Y esta situación que estamos observando ahora es un poco la demostración de eso. Hace algunos años atrás también había saltado el escándalo por las licencias, ¿no es cierto?, en los gobiernos anteriores. Y más allá de ser el tema que ocupa durante unos días la noticia, no pasa nada, ¿no? Entonces no hay ningún efecto con lo que ocurre, no se persiguen a los responsables, no se establecen, ¿no es cierto?, las sanciones correspondientes, y por eso te digo que queda esta sensación de que los sistemas de cobranza de cuentas no están funcionando, ¿no? Y por lo tanto eso ya es un problema estructural, no es puntual. Suponíamos que el tema de la licencia era algo que se había resuelto, pero evidentemente hoy día tenemos la constatación de que eso no está ocurriendo, y por lo tanto aquí tenemos un problema muy serio, porque no es solamente que sea puntualmente ahora, sino que es un tema de arrastre del cual ninguno de los gobiernos se ha hecho cargo, y particularmente este tampoco nosotros está tomando la responsabilidad al respecto. Claro, un tema de licencias que ha sido bien polémico, que ha sido bien acontecido también, lleva varios años también, una situación bien problemática respecto al uso de las licencias. Rodrigo, ahora también, ¿cómo ves la reacción que ha tenido el gobierno respecto luego que se conociera finalmente este informe de la Contraloría? Y también, ¿qué te parece que hayan sido funcionarios públicos los que en esta ocasión hayan sido los no fiscalizados, pero sí detectados por parte de la Contraloría? Siempre una mala noticia cuando agentes del Estado, personas que están al servicio del país, mal utilizan su función, mal utilizan los recursos. Hoy son las licencias, la semana pasada fueron los convenios. En definitiva son figuras diferentes, pero al final del día el trasfondo es igual. Recursos del Estado que son para los chilenos o para otros fines, utilizados de forma que no corresponde según la ley. Me parece que el gobierno lo que está haciendo es lo correcto, iniciar los sumarios correspondientes. A mí me hubiese gustado siempre que esta gestión no viniese de la Contraloría, sino que también de los propios controles que debe tener el gobierno en la gestión de los recursos humanos, en este caso de las personas que están al servicio de él. Pero bueno, ya que eso no sucede, que la Contraloría levanta la alerta, me parece bien que el gobierno actúe y que se tomen todas las medidas necesarias, con una salvedad pequeña. Yo creo que hay que también distinguir, hay personas que, alguien me lo levantó y dije, oye, cuidado, que también
los postnatal, que son licencias médicas, a veces también tienen esta posibilidad de moverse, entonces hay que tener mucho cuidado en tratar de meter al saco quizá a todos, a los que hacen la pega bien y los que abusan del sistema, pero es una mala noticia cuando personas del Estado utilizan mal los recursos de todos los chilenos. Ahora aquí hay responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas, quizás por dónde se deberían causar quizás, o una cosa no quita la otra. Yo más que políticas creo que hay un tema de gestión que puede ser, como dice Marco, quizás transversal a distintos gobiernos. Llama la atención que en este sean 25.000 los casos. Yo no recuerdo una cantidad similar en nuestros gobiernos anteriores al actual. Pero aquí, insisto, más que político, creo que hay un tema de gestión que ha fallado, quizás los controles que debe tener el Estado, el gobierno para el control del uso correcto de estos permisos que tienen las personas que trabajan en el Estado. Pero lo quiero sacar del ámbito ideológico, sino que creo que aquí hay un tema más que de un gobierno de una ideología, un gobierno que quizás en los controles, en la forma de gestionar, en la forma de administrar, no ha tenido quizás las capacidades necesarias para poder anticiparse a esto. Marco, ahora, ¿cómo se puede también pensar en ir fortaleciendo quizás el sistema, considerando todo lo que ha ocurrido, los problemas que hemos visto con las licencias médicas y este tema que ya viene, que resurge hoy finalmente con este informe de Contraloría? Bueno, lo que uno esperaría es que pudiésemos tener mecanismos más efectivos de control, ¿no es cierto?, como lo señalaba Rodrigo, en el sentido no solamente de los controles ex post, porque lo que estamos sabiendo ahora es lo que ocurre al final, pero antes, durante, ¿no es cierto?, y ex post deberían operar estos mecanismos, pero da la impresión que no están operando adecuadamente, ¿no? Por eso te decía que de alguna manera esta idea también de un sistema de baja responsabilidad en donde estoy dispuesto a correr ese riesgo, tengo el incentivo de correr el riesgo porque sé que no va a ocurrir nada, es lo que lleva a la gente, ¿no es cierto?, a desarrollar estas prácticas que evidentemente frente a los ciudadanos, ¿no es cierto?, frente a la gente que tiene problemas, que todos los días tiene que luchar, ¿no es cierto?, en su trabajo por salir adelante. Cuando observa todo esto, evidentemente se le fortalece la idea de que los gobiernos en general tampoco están haciendo mucho por resolverlo, ¿no? Al final del día, la gente evalúa a los gobiernos por sus resultados, ¿no? Y resultado es la palabra que encumbra aún de un gobierno. Y por lo tanto, la gente no hace una separación tan fina respecto de que esto es responsabilidad de esta instancia o de otra. Por lo tanto, aquí hay un problema del que se va a tener que hacer cargo por ahora este gobierno, ¿no es cierto? Endurecer las medidas, mejorar los mecanismos de fiscalización, pero más profundamente, yo insisto, hay una cultura de baja responsabilidad. Yo creo que ese gran problema que estamos teniendo, que el costo o el incentivo para hacer este tipo de cuestiones, finalmente la gente está dispuesta a cruzarlo, a asumirlo, porque sabe que no va a pasar nada, ¿no? Y eso es lo que lleva entonces a la gente a tomar decisiones arriesgadas como esta, ¿no es cierto? En otros países alguien podría perder inmediatamente su trabajo si es que se comprueban estos hechos. Estamos hablando de 25.000 personas, ¿no? Un número que no deja de sorprender a nadie, y eso es lo que yo creo que habría que ponerle mucha atención. ¿Y cómo juega esto, Rodrigo, a tu juicio, lo que mencionaba Marco precisamente, la falta quizás de responsabilidad individual con también el poco avance que ha tenido la mejora del sistema de licencias? Porque hay un montón de situaciones que uno podría graficar quizás en, por ejemplo, la cantidad de rechazos de licencias para enfermedades que efectivamente existen y que efectivamente, o personas que efectivamente están con licencia y que deben seguir extendiéndolas y que se rechazan finalmente, pero otras que finalmente pasan la barrera y se aprueban finalmente. ¿Cómo juega estos dos elementos? Por un lado, la responsabilidad individual y por otro lado también la mejora necesaria que debería tener aquí el sistema de licencias médicas. Hace rato que nuestro sistema político requiere una modernización profunda del Estado. Mejorar las instituciones, los sistemas de control, los sistemas de contratación. El sistema de alta dirección pública sin duda vino a modernizar parte importante de la administración del Estado, pero no ha sido suficiente, y yo creo que eso es muy necesario lograr extenderlo a otras reparticiones. El otro día comentábamos que durante el último gobierno se han contratado a más de 100.000 personas en cargos de exclusiva confianza y en cargos también en horarios y a contrata. Por lo tanto, yo creo que más allá de la responsabilidad de la persona, también está hacerse cargo de un mal que tiene el sistema de administración central del Estado en términos generales, de los municipios. O sea, esto no es un tema solamente del gobierno, también puede impactar también en la administración de los gobiernos locales. Y aquí, bueno,
así como se ha avanzado en otros momentos del país frente a crisis o a situaciones como esta, yo creo que es el momento para repensarse. El Estado de Chile, porque esto es un tema que es transversal y que supera a los gobiernos, requiere una mirada para modernizarla y hacerla acorde a los requerimientos de los nuevos días, darle más transparencia, traer a las buenas personas, tener buenos sistemas de contratación y, por cierto, también sistemas de fiscalización y accountability que la verdad que en estos minutos vemos que están bastante ausentes de la administración del Estado. Bien, pasemos ahora a otro tema. Hablemos del caso Procultura, que durante esta jornada vivió un hito, esta reunión que se registró ahí en sede de la Fiscalía Nacional, el traspaso de la información desde la Fiscalía liderada por el fiscal Cooper, que recordemos fue removido de la investigación del caso Procultura, se traspasa al fiscal Castro Bequios de Antofagasta, pero todo esto tras una serie de hechos que hemos ido conociendo en estas últimas semanas. Primero, este pinchazo, el famoso pinchazo al teléfono de Josefina Uneus, esta conversación con el presidente Boric, luego también el fallo de la Corte de Apelaciones, luego que se conociera esa información, el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que determina y declara ilegales esas medidas intrusivas en ese caso en específico, en el caso de Josefina Uneus, y todas las consecuencias que hemos visto que se han venido sucediendo desde que se conoce el fallo durante la jornada del día viernes, si no me equivoco. ¿Cómo ven las críticas que ha generado esta situación por parte de la oposición? ¿Se respalda también la decisión, por ejemplo, del Ministerio Público por parte del oficialismo respecto a remover al fiscal Cooper, traspasar esta investigación de una fiscalía a otra? ¿Cómo ven cómo está hoy en día el caso Procultura, Marco? Bueno, yo creo que el gobierno está teniendo un respiro táctico, ¿no? Con esta decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta el fin de semana pasado, el día viernes, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, le permite encauzar la crisis política a través, ¿no es cierto?, de lo que es el proceso judicial, la institucionalización. De alguna manera lo que el gobierno está buscando es que justamente este hito que tú señalabas hoy día forma parte de eso, ¿no? Que el tema se encauce a través de el tema judicial o institucional, ¿no? Eso hace que el gobierno saque el tema de la moneda, ¿no? Lo ponga en la sede judicial y por lo tanto ahí siga su conducto y por lo tanto el gobierno evidentemente con eso podría volver a tener el control de la agenda. Estamos cerca de la cuenta presidencial del 1 de junio, entonces el gobierno no quiere que esto lo contamine. Por supuesto que la oposición quiere lo contrario, ¿no es cierto? Quiere seguir manteniendo el tema en la moneda y evidentemente lo que estamos viendo es una disputa comunicacional muy fuerte hoy día, ¿no es cierto?, en relación a este tema. Pero estamos en la etapa de la crisis en que de la etapa de expansión de la crisis desde el punto de vista político. Creo que hoy día está pasando a esta etapa de institucionalización, de judicialización, que es lo que al gobierno más le conviene porque le permite que el tema quede encapsulado en la sede judicial, ¿no? Y evidentemente no tomar posición, no hacer de esto una cuestión que lo haga nuevamente perder el control de la agenda. Evidentemente el tema va a seguir teniendo efectos, ¿no? Pero si el gobierno logra y la moneda logra aislar el tema en esta sede, como digo, encauzarlo judicialmente, probablemente puede disminuir el efecto de contagio, ¿no?, que el caso podía tener tanto para el gobierno como para el oficialismo en relación a la disputa presidencial que hay ahí en la primaria que tendremos en 38 días más. Claro. Ahora, Rodrigo, ¿cómo ves tú también cómo está el caso Procultura, cómo lo ha abordado también el gobierno? La diferencia también, por ejemplo, en cómo reaccionó el propio presidente Boric, que dijo nadie está por sobre la ley, hay que dejar que las instituciones funcionen, ahí parafraseando también otros momentos también de la historia reciente de nuestro país, pero también cómo ha reaccionado, por ejemplo, los propios partidos del oficialismo. A ver, cuando conocimos el fallo el día viernes, efectivamente, viernes por la tarde, y la posterior, en el fondo, no sé si la palabra remoción por remoción, creo que el concepto más técnico jurídico, cuando un tribunal de justicia saca a un fiscal del Ministerio Público, creo que lo delegó en otro, le quitó la causa, en definitiva, eso fue lo que hizo el fiscal nacional a Patricio Cooper. Yo creo que fue un respiro para el gobierno, un respiro porque de alguna otra forma el fallo lo que viene a hacer es a eliminar una parte de la investigación que a criterio de esta Corte de Apelaciones de Antofagasta fue investigada de manera ilegal, que fueron las escuchas que finalmente involucraban al presidente de la República. Por lo tanto, saca al presidente de la República de la investigación del caso Procultura. Por lo tanto, coincido con Marco, lo elimina un poquito o lo aleja de la moneda. El segundo elemento es que además la consecuencia más bien política es que también
se saca al fiscal Patricio Cooper, que era un fiscal que estaba incomodando mucho al oficialismo. Recordemos que en otro caso, en otro caso judicial, que es el caso Sierra Bella, la investigación en contra de la alcaldesa de Santiago y quienes sean responsables de la fallida compra de esa clínica, hay un sector del oficialismo, Frente Amplio, Partido Comunista, que en ese caso sí está pidiendo la remoción, porque están en desacuerdo con la forma como el fiscal Cooper ha llevado la investigación. Y además lleva el caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Entonces, no era un fiscal que acomodara mucho al oficialismo y al de alguna forma removerlo le da un cierto respiro, y yo siento la sensación de que además va a dilatar ciertas medidas que son razonables en una investigación. ¿Qué es lo que viene en una investigación de manera razonable? Sería la formalización de los que están presuntamente involucrados en los hechos delictivos del caso Procultura. Y al traspasar una causa de la envergadura que es Procultura, de las complejidades que tiene, a otro nuevo fiscal, me imagino que va a haber un tiempo razonable para hacerse esa investigación. Y por lo tanto va a dilatar seguramente medidas que probablemente podían complicar mucho más al oficialismo, como dicen, formalizaciones al propio Alberto Larraín o a personas de la Fundación Procultura o a personas también del ámbito político. Entonces, eso de alguna forma da un respiro a la primaria, porque la primaria tenía el riesgo de transformarse en una primaria con el sello de Procultura dentro de ella, y esto de alguna forma dilata quizás esas medidas. Y lo otro que creo que es muy relevante destacar, que hoy en este traspaso que hace la Fiscalía de Coquimbo a la Fiscalía de Antofagasta, se determinó apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que creo que es una decisión muy relevante, muy importante, porque hasta el minuto lo que tenemos nosotros es que dicha diligencia, la cuestionada, fue aprobada por un juez y fue declarada ilegal por otro juez, por otro juzgado. Entonces, aquí hay dos juzgados que han, frente a la misma diligencia, uno ha dicho que es legal y otro ha dicho que es ilegal. El que lo dijo ilegal, yo creo que además cometió la imprudencia de adornarlo con conceptos que no estaban dentro de un fallo judicial tradicional, como lo hizo el Tribunal de Antofagasta, y ahora lo que va a hacer cuando es que habla, perdón, Rodrigo, de que se remonta a tiempos pretéritos de la República. Yo creo que estuvo absolutamente, y si me permite, yo creo que estuvo absolutamente de más esas comparaciones con otras épocas de la historia del país. Pues me imagino que hablaban de la dictadura militar, porque al final del día, aquí lo que se hizo la Fiscalía es que efectivamente tomó una decisión judicial, una medida para investigar, que no es la más tradicional, pero fue autorizada por un juez. En el fondo, aquí hay un poder del Estado que autoriza al fiscal a determinar dichas medidas. Por lo tanto, uno puede discutir si correspondía o no, si había que hacerlo en ese minuto, si había que declarar imputada a la persona antes de hacer este pinchazo, pero la verdad que es muy distante a lo que nosotros conocíamos en otra época de la historia del país, y creo que eso de alguna otra forma enturbió, ensució el propio fallo, porque ha sido bastante criticada por, yo creo que la transversalidad del ámbito político. Y por lo tanto creo que la decisión de hoy de apelar a esa decisión pone otra vez en la mira quizás, y va a poner otra vez en el centro de la atención el caso Procultura, porque vamos a esperar lo que va a determinar la Corte Suprema en este caso, con la apelación que va a hacer la Fiscalía de esa decisión del juzgado de Antofagasta. Ahora, Rodrigo, para continuar, perdón, Marco. Hablé mucho yo. Así que vas a mencionar algo. No. Bueno, quería abordar ahora también las críticas que surgen también desde la oposición, o sea, fundamentalmente desde la oposición, respecto al cambio de fiscal. Se cambia el fiscal Cooper, se saca de la causa y se le asigna finalmente al fiscal regional de Antofagasta, al fiscal Juan Castro Becchios. Pero hubo mucha crítica también respecto a ello. Se dice aquí que se está haciendo caso a la izquierda y se hace una serie de críticas políticas para una decisión que es de un órgano del Estado, que es el Ministerio Público. ¿Cómo lo tomas tú, Marco, estas críticas que surgen desde la oposición? Sí, uno esperaría que si el tema se va a encauzar en la dimensión judicial, acatáramos, ¿no es cierto?, las decisiones que toma esta instancia, ¿no? Puede gustarle a uno o a otros no, y pueden, digamos, plantear su diferencia respecto. Pero estamos hablando de este concepto que acuñó el presidente Ricardo Lagos y que tanto todo el mundo recuerda ahora: hay que dejar que las instituciones funcionen, ¿no? Lo repitió el propio presidente Gabriel Boric, y por lo tanto, para evitar la politización de la justicia y la judicialización de la política, es evidente que respecto a estos temas hay que tener mucha claridad en términos de no caer en el juego, ¿no es cierto?, no caer en el facilismo electoral,
¿no? Porque aquí este tema también se tiende a electoralizar, ¿no? Porque aquí estamos en un ciclo electoral, hay una primaria del oficialismo en 38 días más, hay inscripción de candidatos el 18 de agosto, hay elección presidencial en 6 meses más, por lo tanto, evidentemente esto está fuertemente contaminado por el proceso electoral. Pero yo creo que los liderazgos en la oposición debieran no caer en la tentación, ¿no es cierto?, de cuestionar los fallos, lo mismo que intentó hacer el Frente Amplio cuando acusó esto de un espionaje, ¿no es cierto? Espionaje político. De espionaje político, claro. No caer en esas consideraciones que en el fondo lo que ponen en entredicho es el actuar de un poder del Estado, ¿no es cierto?, al cual le hemos entregado estas atribuciones. Por lo tanto, creo que la política se desacompasa justamente cuando intenta caer en esta dinámica, ¿no es cierto?, que conduce a un terreno muy peligroso, que es la politización de la justicia, ¿no? Hasta ahora lo que habíamos visto es que la política se había judicializado porque había sido incapaz de resolver los problemas y por lo tanto se iban a la justicia. Pero lo otro, ¿no es cierto?, es cuando la política intenta influir en las decisiones de los tribunales, es de un riesgo sobre el cual yo pondría mucha atención, porque eso hay que cuidar, ¿no es cierto?, que no ocurra, porque cuando eso termina por ocurrir, la institución que va quedando más o menos estable, el Poder Judicial, puede ser objeto, ¿no es cierto?, de un tironeo por parte del oficialismo, de la oposición, que no conduce a nada bueno, creo yo. Ahora, Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Está este tironeo entre este concepto, por ejemplo, de espionaje político, que se dejó de usar en algún momento también durante la semana pasada, y por otra parte esta calificación que se hace de decir que finalmente el Ministerio Público decide al ritmo de la izquierda. ¿Cómo ves eso también, esa misma situación? No, yo coincido con Marco en que estamos en un año electoral, no en un año electoral, en meses electorales, y por lo tanto es muy probable que todo lo que pase en política de alguna forma esté contaminado con las elecciones. Todas las decisiones que se tomen a nivel de gobierno, todas las votaciones en el Congreso, hablando hoy a propósito de la octava acusación constitucional que se cayó el día de hoy contra el delegado presidencial de la región metropolitana. Por lo tanto, no nos extrañemos que frente a algunas decisiones de carácter más administrativo, yo creo que la oposición no ha cuestionado mucho el fallo, puede tener sus diferencias, los fallos pueden ser comentables, ahora hay que acatarlos porque son fallos judiciales. Pero aquí lo que ha llamado la atención, y sobre todo lo de hoy, refrenda un poquito más la decisión de hoy, por eso hice mención a la decisión de apelar a este fallo. Por lo tanto, si estoy apelando a un fallo, es que estoy disconforme con la resolución de ese fallo. Y si estoy disconforme con esa resolución, hace menos sentido la decisión del fiscal nacional de haber removido a Patricio Cooper, que en el fondo lo removió justamente por el fallo. Entonces, si estoy en desacuerdo, entonces, ¿por qué lo removí? Entonces, como que le da razón a aquellas personas que decían, aquí este cambio de fiscal, de alguna otra forma, es cuestionable, es sospechoso, es reprochable, porque finalmente entendemos que Patricio Cooper era un fiscal que llevaba un tiempo importante avanzando en esta investigación, que era una figura que incomodaba sin duda al oficialismo por las otras investigaciones que estaba llevando y por las que había avanzado, y uno ve también en otros casos, no de la misma rimbombancia política, porque no está el presidente, pero yo he visto, porque me gusta el derecho, porque en alguna época lo estudié, muchos casos en que fiscales se equivocan en la prueba, equivocan pruebas. La misma fiscal Chong hemos visto que ha tenido varias derrotas judiciales relevantes y no he visto la misma acción por parte del fiscal de cambiarla de causa, de moverla, y en otros casos también en que se vincula con el narcotráfico, el terrorismo, en que no llega la prueba, no llegan los testigos. Entonces, a mí me llamó profundamente la rapidez del cambio. Él dice que era para proteger la investigación, para proteger al fiscal Cooper, pero la decisión de hoy de apelar al fallo de Antofagasta me hace retrotraer y volver quizás a volver a observar, a cuestionarme quizás la decisión que tomó apresuradamente el fiscal nacional de Valencia la noche del viernes posterior al fallo. Claro, ¿y cómo podemos interpretar, Marco, entonces esa misma decisión? Porque, claro, tiene mucho sentido que se genere esta duda, considerando la decisión que toma hoy en día el Ministerio Público, lo mencionaba ahí Rodrigo. Finalmente se decide apelar, pero en el momento en que se conoce el fallo, pasan algunas horas nomás y en la noche finalmente el Ministerio Público decide cambiar al fiscal a cargo de esta causa. ¿Cómo podemos interpretar también estas señales? Sí, bueno, en política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y lo que parece justamente es que aquí hubiera habido una decisión del fiscal nacional más influida por la mediatización del caso, ¿no? El caso en los medios de comunicación, expuesta a la Fiscalía o el Ministerio Público al escrutinio, a la crítica ciudadana, probablemente tiene que haber pesado en la decisión que tomó el fiscal, ¿no? Él tiene atribuciones para hacerlo como lo ha dicho
y por lo tanto tiene que asumir el costo y un costo político, ¿no?, en relación con esta decisión. Es inevitable que no se piense que había un componente importante de presión mediática sobre la decisión que tomó Ángel Valencia, ¿no? Y evidentemente hace tiempo que los fiscales nacionales son objeto de cuestionamiento, ¿no es cierto?, justamente por las decisiones que toman, que muchas veces no siempre están apegadas, ¿no es cierto?, al estricto derecho, sino que a otro tipo de consideraciones, en este caso consideraciones probablemente políticas, ¿no? Es difícil saberlo porque no estamos en la cabeza de él y no tenemos los antecedentes también para aseverar que la decisión haya sido tomada así, pero evidentemente el contexto político, la presión mediática, juega en las decisiones. O sea, los actores no toman decisiones racionales, esas decisiones están movidas, ¿no es cierto?, están influidas por otros intereses. Por lo tanto, no es descartable que este elemento haya estado presente en la decisión o cómo tomó la decisión el fiscal Valencia respecto de remover al fiscal Cooper. Claro. ¿Rodrigo? 100% de acuerdo. Bien, Bueno, darme la gesto ahí. razón, ¿no? O sea, al final del día, la Fiscalía Nacional es un órgano autónomo, pero también actúa a veces en torno a lo que señala Marco, al contexto jurídico, comunicacional que se está dando, político. Y yo tengo la sensación, perfectamente me puedo equivocar, que aquí hubo muchos de esos componentes en la decisión, yo creo que un poco apresurada, dada los antecedentes que conocimos hoy, de cambiar a un fiscal en una causa que finalmente, porque yo al apelar a una decisión del Tribunal estoy diciendo, esa decisión que tomaron está equivocada. Entonces, si yo le estoy dando la razón al fiscal Cooper en su presentación y no estoy aceptando la resolución del Tribunal de Antofagasta y voy a apelar a la Corte Suprema, me parece que no se condice con lo que hizo el fiscal, con la decisión que se está tomando hoy. Si no se hubiese apelado, creo que hubiese sido distinto quizás el razonamiento al que estaríamos llegando, pero se decidió no darle la razón al Tribunal de Antofagasta y por lo tanto quizás es una mochila a favor de la gestión que había tenido hasta el minuto el fiscal Cooper. Claro, y bueno, y solo un dato, probablemente es lo mismo que hubiera hecho también el propio fiscal Cooper si hubiera continuado a cargo de la investigación. Hay que recordar que antes de entrar a esta reunión le preguntan sobre si él esperaba o si es que la Fiscalía iba a apelar finalmente a esta decisión y él dice, bueno, eso espero. Claro, no estaba ya bajo su cargo esta investigación, pero claro, se vislumbra al menos allí qué dirección o a qué dirección podría haber apuntado si es que hubiera continuado en ese cargo. Ahora, hablemos también, porque nos queda poquito tiempo, sobre la carrera presidencial. ¿Cuánto puede llegar a afectar este caso por cultura, por ejemplo, la participación de primarias o el distinto desempeño que puedan tener los distintos candidatos que van a participar en las primarias del próximo mes? Marco. Bueno, en comunicación política existe lo que se llama el efecto contagio, ¿no? Cuando el año pasado hablábamos de cómo el caso Monsalve iba a influir, ¿no es cierto?, en la elección de gobernadores, de alcaldes, justamente por la proximidad que tenía, ¿no es cierto?, apelábamos justamente a esa idea. Hoy día, en la medida que el tema siga siendo parte de la agenda Procultura, ¿no es cierto?, que siga instalado y no encausado judicialmente como lo que el gobierno quisiera, por supuesto que tiene que haber un efecto. No sabemos en qué dimensión, pero los ciudadanos toman sus decisiones a partir de lo que ven, ¿no es cierto? Se hacen una composición a partir de los elementos que están en la conversación y evidentemente el caso Procultura está en la conversación cotidiana, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en la casa, en los amigos y por lo tanto es un factor que puede influir. Ahora, ¿qué tanto signifique desmovilizar al oficialismo para no ir a votar el 29 de junio en la primaria? Probablemente sea un factor de baja incidencia, ¿no? Yo creo que podría tener un efecto más importante en la medida que siga instalado en la elección presidencial misma, ¿no? No creo que en el tema de las primarias pueda tener un efecto muy significativo. Las primarias son voluntarias, por lo tanto lo que uno espera es que haya una movilización, un despliegue territorial de los partidos políticos que participan en la primaria y por lo tanto en realidad yo creo que la baja participación o la participación que se pueda tener como son los deseos del oficialismo que ronde los 2 millones, ¿no? Van a depender de otras circunstancias, pero yo creo que en una elección presidencial, si este tema sigue instalado en la agenda, puede tener un efecto sobre el candidato o la candidata del oficialismo. ¿Y cuán posible ves que se cruce esa barrera de los 2 millones o que se llegue o que se quede abajo finalmente? Bueno, en general el dato que tenemos de la primaria pasada, que tenía un componente mucho más competitivo,
llevó a votar un poco más de 3,5 millones de personas, pero en 2 primarias, ¿no? En la primaria Claro. de lo que hoy día podríamos decir el oficialismo, votó 1.600.000 personas. 1 millón de votos sacó Boric y 650.000 sacó Daniel Jadwe. Eso nos pone a nivel comparado en el mundo, ¿no es cierto?, con una participación en este tipo de elecciones más bien media. No es que sea mala la participación en primaria con voto voluntario, pero nos pone en un rango medio y por lo tanto la expectativa que hay en el oficialismo es que se pueda superar ese 1.600.000, ese 1.700.000 de la vez pasada, ¿no es cierto?, porque ahora es competitiva también la primaria y por lo tanto se pudiera llevar a unos 2 millones de personas, lo cual sería un rendimiento razonable, ¿no es cierto?, para un tipo de primarias que, como digo, son voluntarias y por lo tanto la atracción que pueden tener en el electorado tampoco es tan fuerte como puede ser una elección de las tradicionales. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que A ver, voy a distinguir el caso Procultura y va a ser, depende del avance que tenga. La primaria puede transformarse, según las diligencias del Ministerio Público, según lo que establezcan los tribunales, en una primaria que esté de alguna forma contaminada con el tema de las fundaciones. Particularmente quien sea más complicado de ahí en esa campaña, sin duda Gonzalo Vinter, porque pertenece al partido que de alguna forma es indicado como el más responsable dentro de los partidos del oficialismo. Ahora, hay 2 ministras de Estado que pertenecen a un gobierno que de alguna forma también avaló estos comportamientos para ir prestando recursos a una fundación, una ministra que era vicepresidenta de la República. Entonces, bueno, de alguna forma, yo creo que salvo Jaime Mulet, el resto tiene alguna complicación con el caso Procultura, alguna esquirla pueden recibir. Y en eso, sin duda, el mayor efecto es la participación, creo yo. O sea, la decepción que puede generar, sobre todo en los voluntarios, pues los militantes habitualmente son mucho más ordenados. El Frente Amplio y el Partido Comunista tienen una gran capacidad de convocatoria y de movilización de sus redes electorales. Puede de alguna forma generar una primaria que tiene una expectativa alta, como dice Marco, de participación y finalmente no la tenga. Y eso sin duda va a ser observado como una señal de debilidad, de fracaso para enfrentar la elección presidencial. Ahora, yo soy de la teoría que el caso Procultura va a seguir complicando al oficialismo y va a estar presente hasta probablemente la primera y la segunda vuelta, si la justicia en este país no se caracteriza particularmente por avanzar en un juicio. Recién, este juicio lleva 2 años de investigación, todavía no hay formalizados, queda esa etapa. Es probable que durante la campaña presidencial también esté presente el caso Procultura. Y sin duda ahí la persona que puede verse de alguna forma más afectada es la candidata o el candidato que resulte ganador de esta primaria del oficialismo, porque va a tener que hacerse cargo de lo que pasó en su gobierno, en sus gobernaciones regionales, con su partido, con la entrega de recursos, con la fiscalización. Yo creo que va a ser un tema que puede complicar al oficialismo y de alguna forma enredar quizás el ambiente, la participación de la primaria, pero también complicar la primera vuelta presidencial. Claro. Solo nos queda para el esperar, oficialismo. claro, solo nos queda esperar entonces finalmente cuál va a ser la participación ahí en esa jornada del 28 de junio, cuando se efectúen entonces las primarias del oficialismo y también lo que ocurre aquí de cara ya a las elecciones de noviembre y una muy probable o más bien segura, yo creo, segunda vuelta. No, segunda vuelta de todas maneras. Del año 99 tenemos segunda vuelta, entonces, y probablemente vamos a tener una papeleta con 8 o 9 candidatos, entonces no hay ninguna posibilidad de que no tengamos segunda vuelta. La pregunta es, ¿quiénes van a estar en esa segunda vuelta? Esa va a ser la gran pregunta y que nos va a quedar pendiente porque ya se nos fue el tiempo. Marco Moreno, Rodrigo Arellano, muchas gracias por esta conversación aquí con Canal 24 Horas, como siempre, ayudándonos a entender y a establecer ahí un panorama político en nuestro país. Que estén bien. Gracias. Bien, y ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a Kai, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información en kame.cl. Nosotros vamos a una pausa, son las 11 de la noche con 35 minutos. Siga con nosotros, ya volvemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl.
23 horas con 19 minutos. Ya estamos de regreso aquí con Vía Pública. Y nos acompaña ya aquí en el estudio el diputado Francisco Undurraga de Evópoli. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted por la invitación. Diputado, vamos a comenzar hablando sobre lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados. Se cae una nueva acusación constitucional presentada por la oposición. Fueron 63 votos a favor, 63 en contra. No se logra finalmente la mayoría requerida para poder aprobar finalmente este nuevo libelo, que es el octavo que se presenta durante esta administración. ¿Cómo ve usted, diputado, esta situación? Son 8 acusaciones que finalmente se han caído una a una y de hecho están a una de llegar a la cifra del gobierno anterior, que había presentado la oposición en ese tiempo, que hoy es oficialismo. No, nosotros no estamos en la competencia de quien presenta mayores o mayor cantidad de acusaciones constitucionales. De hecho, ustedes saben y la ciudadanía me conoce, yo no soy muy amigo de las acusaciones constitucionales. No he concurrido a la inmensa mayoría de ellas en mis 2 periodos legislativos. No obstante, creo que sí es una atribución que nos da la Constitución, que nosotros de tanto en tanto no nos podemos hacer los lesos. Aquí hubo una conversación con todas las oposiciones. Desde un principio nosotros teníamos la concurrencia y tuvimos la concurrencia de los partidos de Chile Vamos, del Partido Republicano, el Partido Libertario y la Social Cristiana. Ahora bien, el mismo Partido Demócrata, con quien se conversó desde un principio y quien señaló siempre que nosotros estuviésemos unidos y ellos iban a concurrir, y así lo sostuvo la jefa de bancada el día de ayer, con la excepción de una diputada, y uno tiene que ser honrado en señalar que ella nos advirtió que una diputada no iba a estar con la acusación. Lamentablemente nos sorprendimos a minutos de iniciar la votación con la abstención de los demócratas en esta cosa, situación que yo lamento profundamente, porque Chile Vamos está haciendo un esfuerzo profundo y grande por generar puentes y lazos con los demócratas, que también lo hicimos y también convivimos durante el primer periodo constitucional, proceso constituyente, en el cual fue rechazado con la ayuda y evidentemente con el protagonismo del Partido Demócrata y sus líderes, Jimena Rincón, Matías Walker y todos los parlamentarios que la acompañan. Ahora, ¿por qué usted en esta ocasión sí decide concurrir a esta acusación constitucional? Usted lo mencionaba también, usted no ha votado a favor en todas las acusaciones que se han presentado durante al menos este periodo, pero ¿por qué usted decide sí concurrir en esta ocasión con su voto favorable para esta acusación? Bueno, fundamentalmente porque nosotros lo que observamos aquí es que había texto expreso en la Constitución en relación a las labores que debe cumplir el delegado presidencial. Labores que tienen que ver con el orden público, que tienen que garantizar el libre tránsito. Aquí no se está discutiendo de lo que pasó al interior del estadio y de la gente que interrumpió el partido de fútbol. Aquí lo que se está discutiendo es un plan de seguridad para el entorno, para hacer el acceso del público que tenía su ticket para entrar de la mejor forma posible y la más segura de la misma. Este plan, como todos supimos, se fue aprobado 2 horas y media antes de que se iniciara el espectáculo, vale decir 1 hora antes de que murieran esas 2 personas. La pregunta es qué hubiese pasado, y yo lo señalé en mi discurso, qué hubiese pasado si es que esto se hubiese implementado con mayor anterioridad. El delegado alega que estaba todos los dispositivos acordados, pero claramente una persona sin ticket no debiese haber llegado a donde llegó. No debiese haber sucedido eso. Aquí, reitero, el tema, aquí no se le está acusando al delegado presidencial y no se le acusó al mismo de ser el culpable del fallecimiento como autor material, ni mucho menos, al contrario. Aquí lo que nosotros estábamos buscando es una responsabilidad política. Responsabilidad política que no se ha dado nunca durante este gobierno. Lamentablemente aquí paga Moya y nadie se hace responsable de la inoperancia que este gobierno ha tenido, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos que hemos observado durante estos casi 3 años del presidente Boric, que vamos a concurrir a su último discurso el próximo 1 de junio, digamos, a escuchar
qué es lo que él piensa para su último tiempo y seguramente a justificar su inoperancia durante estos 3 años. Ahora, diputado, esta acusación también generaba harto ruido, no en los parlamentarios de derecha, pero sí en alcaldes de derecha. Bueno, es Por ejemplo, Mario legítimo. Desbordes, hablamos de Sebastián Sichel y distintas voces que finalmente fueron, bueno, de hecho Mario Desbordes fue invitado en algún momento a asistir a la comisión revisora, finalmente él declina asistir, aparentemente hubo alguna conversación probablemente ahí por ahí que hace que decline participar en esta instancia, pero de todas formas habían voces fuertes, al menos la voz de Mario Desbordes, una voz fuerte dentro de la oposición que no estaba a favor también de esta acusación. Mire, yo voy a ser bien claro en relación a eso. Todo Renovación Nacional, toda la UDI y todo Evópolis votamos a favor de la acusación constitucional. La relación que tienen los delegados presidenciales desde Arica a Punta Arenas con todos y cada uno de los alcaldes es una relación operativa y del día a día. Nosotros no podíamos restarnos, por mucho que opine Mario o opine cualquier otra persona, a encontrando causa para poder generar esta acusación, que por lo demás no es condenatoria, tal como lo dije yo hoy día en mi discurso. Lo que nosotros estábamos buscando probar es que si era acusable o no era acusable, porque quien determina finalmente es el Senado de la República. Desde ese punto de vista yo quedo conforme y tranquilo que la palabra honrada de los parlamentarios de Chile Vamos, lo mismo que los de los otros partidos de la oposición, se cumplieron en esta materia. Nos hubiese gustado que esta acusación constitucional se hubiese hecho carne con votos positivos de gente que en la privada, siendo incluso parlamentarios muy cercanos al gobierno, sostenían que era justificable y que finalmente no concurrieron con su voto. Lo mismo que la presión que se hace en política por lo demás, digamos, por parte del Ejecutivo, a diversos parlamentarios, como es el caso de la Democracia Cristiana, que por un perdón que yo no creo que haya sido sincero por parte de la presidenta del Frente Amplio, cambiaron su votación. Ahora, diputado, en este mismo sentido, usted mencionaba sobre todo ahí a los parlamentarios de demócratas. ¿Esto puede llegar a tener quizás alguna consecuencia en las negociaciones que uno espera que ya vayan a sostener ya para primera vuelta, para las elecciones parlamentarias también y para también conversaciones de segunda vuelta? Yo tengo que ser muy responsable en esta materia. Yo creo que, y estoy seguro que así es, los encuentros institucionales los hacen los presidentes de los partidos, no los hacemos los jefes de bancada. Pero evidentemente las relaciones, en mi caso y en el caso de Evópolis, no quedan del todo en buen término, dado que al menos nos hubiese gustado una explicación anterior en relación al tema, o por último habernos hecho saber que no iban a estar con esta acusación, que por lo demás es legítimo estar o no estar, digamos. Finalmente aquí uno concurre con su conocimiento, con su saber y también, digamos, con libertad para poder votar. Aquí no existe un mandato de partido político ni una obligatoriedad para poder concurrir. En mi caso personal, tal como lo hice aprobando la acusación a Maya Fernández, que si bien es cierto también se perdió, pero 2 semanas después el Tribunal Constitucional ratificó todos y cada uno de los argumentos que nosotros estábamos dando en ese caso. Claro, que finalmente terminan con la destitución ahí de la senadora. Y nosotros la habíamos Celaya. pedido con anterioridad, precisamente para evitar la acusación constitucional a Maya Fernández. Claro. Ahora, diputado, quiero llevarle a otro tema, el caso Procultura, que ha sido bien mencionado, ha circulado muchísimo en los medios, sobre todo en estas últimas semanas, luego que se conociera este famoso pinchazo al teléfono de Josefina Euneus, una conversación ahí con el presidente Gabriel Boric también, y que durante esta jornada vivió un hito, que lo habíamos mencionado también en el panel anterior de conversación. Finalmente, lo que se decide por parte del Ministerio Público es apelar a este fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Van a recurrir ante la Corte Suprema y esto genera ahí también una divergencia probablemente, si es que se pudiera llamar de esa manera, entre la decisión inicial del fiscal nacional de sacar al fiscal Cooper de la investigación del caso Procultura y traspasarla finalmente al fiscal Juan Castrovecchios. Y finalmente lo que se decide hoy es apelar de todas formas a esa determinación de la misma, a ver, para ejemplificarlo de mejor manera, el mismo hecho, el mismo fallo genera por una parte de manera inicial
lo mencionaba ahí Rodrigo, no era una remoción, pero sí se reasigna la causa a otro fiscal, pero por otra parte también días después el Ministerio Público decide finalmente apelar a esa misma decisión. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo correcto porque está dentro de los procesos judiciales. No me cabe ninguna duda que la Fiscalía y el fiscal Cooper entendieron que actuaron no solamente de buena forma, sino que actuaron acorde a la ley porque fueron autorizados por una jueza. Entonces, en ese sentido, el resignarse a no ir a la Corte después del fallo de la Corte de Apelaciones, me parece que es traicionar, entre comillas, el propio actuar, digamos, de la Fiscalía en esta materia. Ellos consideraron que estaban avalados por una jueza, luego estaban cumpliendo la ley, la Corte de Apelaciones dice que no, bueno, le queda un recurso, que es el recurso ante el Tribunal Supremo, y me parece que es lo que hay que hacer, ir a la Corte Suprema y dilucidar el tema. Ahora bien, no nos quedemos en el pinchazo, porque si nos quedamos en el pinchazo, los pinchazos, por cierto, son graves y no están acorde a la ley y autorizados, digamos, por un poder judicial. De hecho, nosotros estamos discutiendo, y con esto concluyo el paréntesis, en la ley de inteligencia, digamos, también las escuchas telefónicas. Creo que deben ser resguardadas, digamos, por un poder distinto y deben ser autorizadas por el mismo en el caso que estas deben suceder. Yo no discuto aquello, y al contrario, y avalo, digamos, que hay una independencia para poder tomar este tema. Pero no nos convirtamos como sociedad en el sillón de Donoto. Vale decir, si yo encuentro a mi hija pololeando con su pololo, digamos, en el living, digamos, saco el sillón para evitar ese pololeo. No creo que sea lo correcto. Aquí hay dolo, aquí hay delito, aquí hay una orquestación para robarle los dineros a las personas más pobres de Chile. Aquí no nos quedemos solamente en que si escuchó o no escuchó a una u otra persona. Aquí hay desaforado un diputado que llegó por el Partido Republicano en una causa similar a la misma, una expresidenta de un partido de gobierno. La diputada Pérez está desaforada. Aquí no se han respondido por los dineros que no se han rendido. Y lo que se ha rendido, hay causa y duda muy probable en relación en cómo se ejecutaron los mismos. Entonces, no nos quedemos en el tema colateral, sino vamos al fondo. Aquí, el señor Orrejón vino a enseñarle al Frente Amplio el año 2017 que en caso de no ser gobierno tenían que tener fundaciones y esas fundaciones tenían que ser financiadas. Llaman poderosamente la atención porque Procultura viene funcionando hace bastante tiempo, pero en un ámbito distinto, que de un minuto a otro se volvió experta en todo. O sea, tenía más propiedades que el aloe vera, servía para absolutamente todo. Para pintar fachadas, para salvar a gente que teóricamente quería suicidarse en un crecimiento exponencial no justificable y que de paso, entre Procultura, Democracia Viva, arrastran a fundaciones legítimas que hoy día están viviendo paupérrimamente. Coanil, Coaniquén, Hogar de Cristo, Fundación La Rosa, Techos para Chile, etc. Pregúntenle a esa gente lo que le está costando hoy día levantar recursos por la duda que se generó a través de esta acción delictiva que estos personajes, el señor Larraín, han hecho, digamos, para el Estado de Chile en desmedro de la gente más pobre y más necesitada del país. Claro, sin duda la visión que se tiene sobre las fundaciones ha cambiado muchísimo desde que se conoció, por ejemplo, el primer caso que estalló todo esto, el caso de Democracia Viva y todo lo que fuimos conociendo también después. Ahora, muy brevemente, diputado, porque se nos fue el tiempo y me van a retar aquí en la muela, pero quiero conocer su opinión sobre, muy breve, insisto, sobre el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y sobre la decisión del Ministerio Público de cambiar al fiscal Cooper. Bueno, yo creo que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es un fallo que hay que acatar. A mí en lo personal no me gusta que haya
mezclado política con acciones jurídicas. Yo creo que nosotros los políticos no podemos politizar en los procesos judiciales, pero tampoco la judicialización de la política, al revés, debe ser permitida. Recordar épocas siniestras de este país, evidentemente que no conducen a nada. Primero, porque la Fiscalía y los fiscales y la autonomía que ellos tienen, digamos, fueron generadas en democracia, no fueron generadas en dictadura. Segundo, porque si nosotros no nos dedicamos a defender el Estado de Derecho, no vamos a cumplir con la regla de oro de la democracia, que es la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos que habitamos en este país. ¿Y el cambio de fiscal? El cambio de fiscal, bueno, indudablemente que ralentiza esto, ya sea por fondo o por forma. Si el fiscal no había participado, mucho que haya participado en acciones colaterales, y uno se entera que el fiscal Cooper llevaba una investigación que ya iba por las 5.900 páginas, cualquier resolución que él haga antes de un mes y medio va a ser poco creíble, porque yo me imagino que el fiscal se tendrá que estudiar el caso a la perfección, digamos, para poder dominarlo, por mucho que el fiscal Cooper le coopere y por todos los colaboradores que están ahí. Entonces eso lamentablemente hace relentar algo que no se debe encapsular, sino que se debe profundizar y se debe llegar a la verdad. Más de 2 años se demoraron en desaforar a la diputada Pérez. ¿Cuánto nos vamos a demorar en saber de verdad la verdad? Es un problema de tiempo, y para eso hoy día le hemos puesto una marcha atrás a este proceso que llevaba el fiscal Cooper. Bien, diputado Francisco Undurraga, muchas gracias por esta conversación aquí en Vía Gracias Pública, a usted por la invitación. Y antes de terminar el día, aprovechar de darle un fuerte abrazo a la Marina de Chile, a las Fuerzas Armadas chilenas, a la Marina, que hoy día o un rato más está de aniversario del 21 de mayo y la gesta de las glorias navales. Sin duda, hay transmisión especial ahí de TVN también ahí para ellos. Muchas gracias, diputado, que esté bien. Nosotros vamos a una pausa, siga con nosotros, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública, en esta previa, parece ya viernes chico, ¿no? Este martes con pinta de viernes ahí, se viene este 21 de mayo feriado, y de ello nos habla nuestro portal de noticias www.24horas.cl, que lo vamos a desplegar de inmediato aquí en la pantalla. ¿Dónde y a qué hora ustedes pueden ver la transmisión por el Día de las Glorias Navales aquí en las pantallas de Televisión Nacional de Chile? Bueno, la respuesta está ahí en nuestro portal de noticias www.24horas.cl, junto a todo lo que se conoció hoy día, por ejemplo, en el caso Procultura, la polémica por esta detección de Contraloría General de la República respecto al mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Todo esto y más en nuestro portal 24horas.cl. Ahora, ¿cómo se viene el tiempo también para estos días, considerando que mañana es feriado? Bueno, miércoles 21 de mayo tendremos una máxima de 23 grados, una mínima de 5 con cielo nublado. Baja harto la mínima para mañana. Jueves máxima de 18, mínima de 8 con cielo nublado también. El viernes ya comienza a salir un poquito más el sol. Máxima de 20 grados, mínima de 9, cielo parcial. El sábado completamente despejado, máxima de 22 grados. La mínima se espera que llegue a los 5 grados. Y el domingo se vuelve a nublar el cielo con una máxima de 18 y una mínima de 6. Cielo cubierto entonces para esa jornada de domingo. Fíjense que un pasado 20 de mayo, pero no del año 1983, salía a la luz uno de los clásicos del rock. Estamos hablando de Every Breath You Take de The Police, un himno dentro del género. Hace 42 años llegó al oído de los fanáticos y fanáticas esta canción, que se convirtió en un éxito de renombre y que sigue sonando hasta hoy en día. Alcanzó el número 1 en 6 países diferentes, está Estados Unidos, por ejemplo, Reino Unido, Canadá, entre otros. También, ojo con esto, fue el sencillo más vendido de su año de lanzamiento en 1983 y ganó también 2 premios Grammy, entre ellos el de canción del año. Con Every Breath You Take de The Police dejamos esta edición de Vía Pública. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y, como siempre, los invitamos a que sigan en compañía de Canal 24 Horas. Nosotros vamos a seguir con noticias durante toda la madrugada, como siempre. Que estén muy bien y que disfruten este feriado de 21 de mayo. Muy buenas noches.